Tiempo de Cuaresma, día 2, jueves después del miércoles de ceniza. El desierto como lugar de preparación. Cada lágrima hace que el Mesías esté más cerca. Este era un estribillo en la literatura apocalíptica judía. Expresaba la convicción de que siempre es necesario cubrir una determinada cuota de lágrimas antes de que la verdadera alegría pueda entrar en nuestros corazones. Entendido, claro está, en un sentido místico, no literal. Para llenarse de Dios, primero hay que vaciarse. El desierto nos ayuda a lograrlo, nos vacía. No es un lugar donde podamos decidir cómo queremos crecer y cambiar. Se trata más bien de una experiencia en la que uno se somete, se expone y tiene el valor de afrontar la necesidad del cambio. La idea no es hacer cosas allí, sino que sucedan cosas mientras uno está allí. Cosas invisibles, silenciosas, transformantes. El desierto nos purifica casi contra nuestra voluntad a través de los esfuerzos de Dios. En el desierto lo que sucede en realidad es una confrontación cósmica entre Dios y Satanás, aunque esto ocurra dentro de nosotros. Nuestro trabajo consiste únicamente en tener el valor de estar allí. Dios realiza su obra siempre y cuando tengamos el coraje de presentarnos ante Él. Recurriendo a una imagen, la Cuaresma debe ser un tiempo en el desierto para afrontar con valentía el caos y los demonios que hay dentro de nosotros, dejando que Dios libre la batalla contra ellos en nosotros. El resultado es nuestra purificación. Además, nos dispone a que la alegría embriagadora de la Pascua pueda unirnos más estrechamente con Dios y a nuestros semejantes. Para llenarse de Dios, primero hay que vaciarse. Elige tu vida. Bienaventurado el varón que tiene en la ley del Señor su complacencia. Salmo 1. Exhortando Moisés al pueblo de Israel a ser fiel a Dios, le coloca delante de una gran alternativa: o amar al Señor, cumplir sus mandamientos y así alcanzar sus bendiciones, o volverse atrás siguiendo otros dioses y preparándose por lo tanto a encontrarse con las maldiciones divinas. Os pongo delante de la vida y de la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida y vivirás. Deuteronomio 30:19. Solo Dios es el viviente, la fuente de la vida, y solo quien le escoge a Él y a su palabra, escoge la vida y de esta vida vivirá. No basta una elección hecha una vez para siempre. Debe ser una elección que se renueva y se vive día a día, tanto en las circunstancias más especiales como en las más sencillas. Todo tiene que ser visto, meditado y elegido a la luz de la fe, en relación con Dios, en armonía con su palabra. La debilidad humana, por una parte, y las preocupaciones de la vida cotidiana, por otra parte, apartan frecuentemente al hombre de este empeño esencial. Por eso, la Iglesia, durante la Cuaresma, invita a todos a recogerse más profundamente, a escuchar con más frecuencia la palabra de Dios, a una oración más intensa, para que cada uno examine su comportamiento y procure siempre conformarlo más a la ley, a la voluntad del Señor. La Cuaresma debe ser una época de verdaderos ejercicios espirituales orientados a la revisión y a la reforma de la vida, que dispongan a celebrar con mayor pureza y fervor el misterio pascual en el que culmina y se cumple la obra de la salvación. Sería triste engañarse. Nadie puede servir a dos señores. Mateo 6:24. El cristianismo no admite componendas.
No se puede elegir a Dios y al mismo tiempo seguir al mundo, condescender con las pasiones, fomentar el egoísmo, favorecer los malos deseos y la ambición. Quien vacila y no sabe colocarse totalmente de parte de Dios, del Evangelio, de Cristo, demuestra que no está firmemente convencido de que Dios es el único Señor digno de ser amado y servido con todo el corazón. Es necesario repensar aquellas palabras de la Escritura. Escoge la vida para que vivas, amando al Señor tu Dios, obedeciendo su voz y adhiriéndote a Él, porque en eso está tu vida. Deuteronomio 30:20. Apenas había acabado Jesús de anunciar su pasión cuando decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome cada día su cruz y sígame. Lucas 9:23. Antes había dicho de sí: es preciso que el Hijo del Hombre padezca mucho y que sea rechazado, y sea muerto y resucite al tercer día. Lucas 9:22. De esta manera, y por primera vez, había revelado el Señor el misterio de su Pascua, de su paso del sufrimiento y de la muerte a la resurrección, a la vida eterna. Y este paso no lo puede esquivar ningún discípulo de Cristo. Tomar la propia cruz y seguir a Cristo hasta morir con Él y en Él, después resucitar. Y este es también el único modo de celebrar el misterio pascual, no como meros espectadores, sino como actores que participan en él personalmente, vitalmente. La cruz, las tribulaciones que siempre acompañan la vida del hombre, recuerdan al cristiano el único itinerario de la salvación y por lo tanto de la verdadera vida. Porque quien quisiere salvar su vida la perderá, pero quien perdiere su vida por amor de mí, la salvará. Lucas 9:24. Quien se rebela contra la cruz rechaza la mortificación, condesciende con las pasiones y pretende a toda costa llevarse una vida cómoda, placentera, va en busca del pecado y de la muerte espiritual. Quien, por el contrario, está dispuesto a negarse a sí mismo hasta sacrificar su propia vida gastándola con generosidad en el servicio de Dios y de los hermanos, aunque la pierda temporalmente, la salvará para la eternidad. ¿Qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo si él se pierde y se condena? Lucas 9:25. Elegir la vida es seguir a Cristo, negándose a sí mismo y llevando la cruz. Pero no es la mortificación y la renuncia las que valen por sí mismas, sino el abrazarlas. Por mí, ha dicho el Señor. Abrazarlas por su amor, con deseo de hacerse semejantes a su pasión, muerte y resurrección. Esto es verdad, no solo pensando en la propia salvación eterna, sino especialmente como exigencia íntima del amor, que por su fuerza impulsa a condividir del todo la vida de la persona amada. Si Jesús padeció, murió y resucitó por la salvación de todos los hombres, el cristiano ha de querer participar en su misterio para cooperar con él en la salvación de los hermanos. Oh Señor, yo era necio y no sabía nada. Era para ti como un bruto animal. Pero yo estaré siempre a tu lado, pues tú me has tomado de la diestra. Me gobiernas con tu consejo, y al fin me acogerás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Fuera de ti, en nada me complazco sobre la tierra. Mi porción eres tú por siempre, porque los que se alejan de ti perecerán, pero mi bien es estar apegado a ti, oh Dios mío. Salmo 73. Te elijo a ti, Dios mío. Prefiero amarte, seguir tus caminos, guardar tus preceptos, mandatos y decretos, para vivir y crecer y para que tú me bendigas.
Haz que mi corazón no se resista, que no me deje arrastrar a postrarme dando culto a dioses extranjeros. Quiero amarte, Señor mi Dios, escuchar y obedecer tu voz, mantenerme pegado a ti, porque tú eres mi vida. Deuteronomio 30, del 16 al 20. Oh Verbo, Cordero desengranado y abandonado en la cruz, tú dijiste: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por ti. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que veamos, y nuestros oídos para escuchar la doctrina que nos enseñas. Tu doctrina es esta: pobreza voluntaria, paciencia ante las injurias, devolver bien por mal, permanecer pequeños, ser humildes, aceptar ser pisoteados y abandonados en el mundo, con tribulaciones, persecuciones por parte del mundo y del demonio visible e invisible, con tribulaciones hasta por parte de la propia carne, la cual, como rebelde que es, se rebela siempre contra su Creador y lucha contra el Espíritu. Ahora bien, esta es tu doctrina: llevarlo todo con paciencia y resistir al pecado. Oh dulce y suave doctrina, tú eres el tesoro que Cristo eligió para sí y legó a sus discípulos. Esta fue la mayor riqueza que pudo dejar. Haz que yo me vista de ti, oh Cristo hombre, es decir, de tus penas y oprobios. Haz que no quiera deleitarme de otra cosa. Santa Catalina de Siena, Epistolario 226. Meditación de Santo Tomás de Aquino. Jueves después de ceniza. El ayuno. Se ayuna principalmente para tres fines. Primero, para reprimir las concupiscencias de la carne, razón por la cual dice el apóstol: en ayunos, en pureza, 2 de Corintios 6:5, porque por los ayunos se conserva la castidad. Pues, como dice San Jerónimo, sin seres y Baco fría está Venus, esto es, por la abstinencia en el comer y beber se calma la lujuria. Segundo, se ayuna para que el espíritu se eleve con más libertad a la contemplación de las cosas sublimes. Por eso se lee en Daniel que después de un ayuno de 3 semanas recibió de Dios la revelación. Capítulo 10, versículos 2 y siguientes. Tercero, se ayuna para satisfacer por los pecados. Por eso se dice en Joel: convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno y con llanto y con gemidos. Joel 2:12. Y esto es lo que dice San Agustín: el ayuno purifica al alma, eleva el pensamiento, somete la carne propia al espíritu, hace al corazón contrito y humillado, disipa las nubes de la concupiscencia, extingue los ardores de la liviandad y enciende la luz verdadera de la castidad. El ayuno cae bajo precepto, pues el ayuno es útil para borrar y contener la culpa, y para elevar la mente a las cosas espirituales. Y como cada cual está obligado por razón natural a usar tanto de los ayunos cuanto le sea necesario para los fines indicados. Por eso el ayuno en general cae bajo el precepto de la ley natural, pero la determinación del tiempo y modo de ayunar según la conveniencia y utilidad del pueblo cristiano cae bajo precepto del derecho positivo, el cual ha sido instituido por los prelados de la Iglesia. Este es el ayuno de la Iglesia, mas el otro es el ayuno natural. Convenientemente se determinan los tiempos del ayuno de la Iglesia. El ayuno se ordena a 2 cosas: a borrar el pecado y a elevar el espíritu a las cosas sobrenaturales. Por eso debieron prescribirse los ayunos, especialmente en aquellos tiempos en que convenía que los hombres se purificaran del pecado y se elevase la mente de los fieles a Dios por la devoción. Ambas cosas urgen principalmente antes de la solemnidad pascual,
en la que se perdonan las culpas por el bautismo, que se celebra solemnemente en la vigilia de Pascua, cuando se recuerda la sepultura del Señor, pues por el bautismo somos sepultados con Cristo en muerte, como dice el apóstol en Romanos 6:4. También en la fiesta pascual conviene especialmente elevar el espíritu por la devoción a la gloria de la eternidad que Cristo inauguró resucitando. Por eso estableció la Iglesia que debía ayunarse inmediatamente antes de la solemnidad pascual y por la misma razón en las vigilias de las fiestas principales, en las que conviene que nos preparemos a celebrar devotamente las futuras fiestas.